Mientras se saluda, les comento que tengo una nota de los sugieres que digan que por favor los que tengan sillas vacías a su lado, levanten su bolso, no sé, lo que sea que diga aquí, para que los sugieres puedan ubicar personas allí. Hermano, no le dijimos que se sentaran, pónganse de pie, por favor. Dejen que la silla descanse un momento, que ya la vamos a ocupar. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 6 y en el verso 10, por favor. Efesios 6, 10. Los que no trajeron Biblia, pues tienen que leer la versión que está en la pantalla, que es muy vieja. A ver, ¿lo tienen? Vamos a leerlo juntos. Por lo demás, hermanos míos, diga conmigo, fortaleceos. No, pero dígalo con ánimo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Y oramos que en este tiempo de reflexión en ella podamos ser edificados, informados en lo que tú nos enseñas allí en tu palabra, y que en todo lo que tú nos muestras nosotros podamos ser fieles a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, ahora sí. Quiero invitarles a que mantengan sus Biblias abiertas, y yo estoy continuando la enseñanza que estaba compartiendo el martes. ¿Quiénes no estaban el martes? Es para tener un referente solamente. Ok, está bien, bajen la mano. Lo que comentábamos la semana pasada, creo que pudiéramos tenerlo el próximo domingo, que tenemos domingo de comunión. Bien, ubicaron el pasaje porque ya lo habían cerrado, la Biblia y todo. Mantenga su Biblia abierta en el pasaje, vamos a hacer alguna referencia de lo que está ahí. Vamos a hablar de guerra espiritual. Pero antes de abordar el tema, hago repaso de lo que les comunicaba el martes. Y es muy importante que estas cosas las tomemos en cuenta, porque muchas veces solemos ser como el péndulo. El péndulo va de un extremo a otro extremo. Lamentablemente, en un tema tan complejo como la guerra espiritual, novedoso porque estamos hablando de que estos enfoques comienzan a hacerse más fuertes, quizás de unos 15 años atrás, y todavía sigue siendo entonces novedoso, complejo, por todas las aristas que abarca, pero también controvertido. Algunos, les decía, hacen como el péndulo, se van desde el extremo a otro extremo, desde el extremo de el no creer al extremo de creer de manera cauta en cuestiones que sencillamente no están en la Biblia. Es comprensible que algunas cosas no las vamos a encontrar directamente en la misma Biblia, y que en parte pues nos generan dudas, y dudas muy justificadas, y por lo menos nos ayudan a estar en equilibrio. Porque de guerra espiritual, refiriéndonos a estas cosas de que si el mapeo espiritual, de que si en una ciudad para evangelizarla tú tienes que tomar en cuenta la cantidad de monumentos que hay, que si hay un lugar donde se hace idolatría, tú puedes trazar una línea recta hacia otro lugar donde quizás está el cementerio, y desde el cementerio puedes trazar otra línea a donde está algún antro particular, o algún enfoque, algún foco, perdón, de violencia, etc. Y entonces eso genera ciertas formas, eso le da a la gente como una especie de mapa a través del cual puede orientarse para decir por qué algunos son difícilmente evangelizados en un lugar o en otro. Eso le llaman
de mapeo espiritual. Sinceramente, mucho de eso, no todo, pero mucho de eso me parece una gran especulación. Además de eso, no dejo de tomar en cuenta que algunos países tienen una particularidad muy especial. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata, en Argentina, o en Sao Paulo, Brasil, tienen como características que, entre otras ciudades latinoamericanas, que han sido diseñadas por gente que fueron masones en su tiempo, y que de manera interesante, muchos llegaron a ser diseñados como una cruz invertida o a tener formas parecidas a las estrellas que están alrededor de la figura idolátrica del Baphomet, que es ese macho cabrío que los satanistas adoran, y que algunos piensan que de pronto esas cosas tienen una incidencia espiritual en la obra evangelizadora. No son del tipo de cosas que uno niegue ni afirme. Lo que pienso particularmente es que ese tipo de consideraciones no se pueden aplicar a todas las cosas que nosotros vemos en el entorno. Hay casualidades interesantes. Por ejemplo, aquí en Los Teques nosotros tenemos la montaña donde en la punta está una estatua de Guayquepuro. ¿Sí saben cuál es, verdad? Arriba hay una estatua de Guayquepuro. A la falda, a ver, Guayquepuro es un personaje que para algunos es un símbolo violento, de otro símbolo heroico, de la resistencia indígena para algunos, para otros un símbolo de cuestiones idolátricas, se le rinde culto y cosas por el estilo, pero al fin y al cabo se le reconoce como una figura ligada a la violencia legítima, vamos a decir. Interesante que bajo esa estatua, a la falda, tienen el conscripto militar, que es el asiento de lo que es la violencia legítima del Estado. Es una cosa natural como todos los estados tienen, el conscripto militar. Pero interesante que bajo eso se encuentra uno de los barrios más violentos de Los Teques. Uno no sabría decir qué cosa es más violenta que cuál, ¿verdad? O dónde atracan más que cuál, o dónde hay más malandros que en tal parte, porque cuando hacen el censo no le preguntan a la gente si es malandro o no es malandro, ¿verdad? Y las noticias salen desde diferentes espacios, los actos violentos de diferentes partes, pero qué interesante que uno tiene toda una estructura que llama la atención, pero uno no podría decir que necesariamente esto tiene alguna especie de fortaleza espiritual donde hay un asiento satánico particular. No puedes ni afirmarlo ni negarlo. Es interesante que en las temáticas de la guerra espiritual, como algunos lo conciben, en estas cosas de territorialidad, mapeo, recetas y demás, los maestros de la iglesia durante muchos años pues nunca hablaron de esos temas, no fue un tema relevante. Algunos pensarán quizás no es relevante porque la revelación bíblica es progresiva. Hubo cosas, por ejemplo, en el siglo II que no se hablaban 200 años atrás. 200 años nadie ponía en discusión el tema de la divinidad de Cristo y por eso la iglesia no meditó en un tema como ese. Pero cuando aparecieron los arrianos y todas estas falsas doctrinas, la iglesia se vio obligada a reflexionar sobre el tema y a actuar reactivamente, dándole respuesta a esto y asentando y afirmando la doctrina de la divinidad de Cristo. Y así llegó a suceder con diferentes doctrinas. No que ellas no estuvieran allí, no que esas verdades no estuvieran allí, pero fueron de interés y comenzaron a tener un desarrollo para su exposición a la iglesia, dado el tiempo y dadas unas condiciones que son más o menos reactivas. Es interesante que la iglesia tampoco en los primeros años no habló de este tipo de cosas. Y es interesante también que los movimientos misioneros más importantes y exitosos en la historia de la iglesia no nos dan evidencia de que se reunieran para hacer esta suerte de mapas. Sencillamente predicaron el evangelio, derramaron su sangre, porque mucha gente tuvo que entregar su sangre por la causa de Cristo, fueron asesinados por tribus caníbales, entre otros. A mí me cuentan, por ejemplo, que en las misiones del sur de América, en lo que hoy es la Patagonia Argentina, cuando entraron los misioneros ingleses de la iglesia anglicana en el mismo barco donde venía Charles Darwin, resulta que mucha de esa gente que entró para hacer misiones fueron asesinados allí y fueron diferentes oleajes de misioneros que tuvieron que entregar la vida. Y algunos pensarían, bueno, quizás hay alguna relación en lo espiritual que no terminó de ser resuelta.
Sin embargo, lo que resolvió esto fue la perseverancia de la gente y su amor tan infinito en seguir predicando el Evangelio de Cristo. Así que todas estas cosas nos hacen ver que este tipo de temas no necesariamente, por lo menos el tema del mapeo y esas cosas, no necesariamente representa una cosa, digamos, de uso obligatorio para la iglesia. Hay gente que pudiera decir, estamos desarrollando conceptos. ¿Por qué razón? Bueno, anteriormente la iglesia primitiva no usó computadoras, ¿verdad que no? No. ¿Están aquí todavía? ¿Usaron computadoras los misioneros? ¿Los movimientos misioneros del siglo XVIII usaron computadoras? Entonces no debemos usarlas nosotros, ¿verdad que no? Si lo tenemos a disposición, lo usamos. Digamos que algunas de estas son verdades que tenemos a disposición hoy en día, dadas las observaciones que se hacen en el campo misionero, pero a estas cosas lamentablemente se les ha llevado a unos recurrentes saltos de especulación, de exageración, de espectacularidad, y muchas veces a la gente le llama mucho la atención lo que es espectacular, ese tipo de mensajes donde se abordan misticismos extravagantes, y esas cosas llegan a causar sensación entre la gente. Tomando eso en cuenta, es también relevante asumir algunas verdades en la Biblia. Quiero invitarles a que lo repitamos para que así podamos memorizarla mejor. Y la primera de ellas, repita conmigo, tenemos que afirmar, repita conmigo, la radical. Ay, se fueron. Diga conmigo fuerte, la radical y absoluta soberanía de Dios. Tenemos un Dios que es soberano sobre todas las cosas. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Eso es diferente a la idea del maniqueísmo antiguo, que hablaban del bien y del mal en una justa proporción y quizás en equilibrio. ¿Ustedes han visto ese símbolo que usan por ahí del yin y el yang? ¿Alguien por casualidad lo tiene por ahí para ilustrarlo? ¿No? Son evangélicos todos, ¿no? No le vamos a decir nada, seguro lo tienen. Pero ese círculo que tiene dos cosas que yo no sé si parecieran pescaditos o algo así, pero que se complementan. Es un círculo como en dos partes, blanco y negro, y en la parte que es negra hay un punto blanco y en la parte que es blanca hay un punto negro. ¿Saben de qué estoy hablando? Bueno, para ellos la idea es que en todo bien hay un punto malo y en todo malo hay un punto bueno. Un tema más o menos de relativismo, y que de paso así funciona el mundo en un perfecto equilibrio, que tendrían que haber ambas cosas. No creemos que eso es así. El punto de vista cristiano no es ese. El punto de vista cristiano tampoco es que las fuerzas del bien y el mal compiten en una situación de igualdad. Tampoco es eso. Los creyentes creemos que Dios es soberano sobre, diga conmigo, todas las cosas. La página final de la historia de la humanidad está escrita. Y en esa página final nosotros encontramos tu victoria y mi victoria, la victoria nuestra en Jesucristo. Amén. La otra cosa que es importante tomar en cuenta es que en el actual momento, aun cuando no se ha escrito la página última, en el actual momento, diga conmigo, en este tiempo, Dios reina sobre todo y sobre todos. Yo quiero poner un ejemplo, y como no se me ocurre otro. En el ajedrez hay una estrategia que se llama el mate de legado. En esa estrategia, uno está entregando todo y el otro cae en una celada. Uno le entrega a la dama, que es una pieza vital, de mucha importancia, y entregas posición y entregas el centro, pero si la persona toma la dama, al tomar la dama, termina perdiendo el juego, el otro, ¿no? Es una celada. Si alguien está viendo el juego y no está entendiendo el desarrollo, no está entendiendo lo que va a pasar después, va a estar pensando, le volaron la dama, la partida se acabó, este está perdiendo, va a perder. Pero el que sabe lo que está haciendo, el que sabe a qué está jugando, entiende que desde ese momento tiene toda la partida controlada, todo está en control. Cuando en la cruz del Calvario